Nos encontramos en Alba de Tormes, donde se venera el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Vamos a visitar la exposición Artis Momentum, el arte en el tiempo de Santa Teresa de Jesús, exposición que tiene lugar con motivo del año jubilar teresiano y que se encuentra en el convento de San Juan de la Cruz. 240 obras de arte de los principales pintores y escultores de los siglos XVI y XVII principalmente. Por medio de esta exposición realizamos para el visitante una tarea de evangelización y de catequesis para acercarse a Jesucristo y a su Iglesia siguiendo las huellas de los dos grandes místicos españoles, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. 1400 metros de exposición, por medio de la cual nos sumergimos en el ambiente religioso de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Esta exposición se ha realizado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la Villa Ducal de Alba de Tormes, de la Diputación de Salamanca y de la Junta de Castilla y León, siendo los organizadores los Carmelitas Descalzos. Agradecemos la colaboración de las empresas de Alba de Tormes que han participado con gran generosidad y también de tantos particulares que han colaborado con nosotros en esta magna muestra artística. A todos ellos, muchas gracias, y también a los que de manera desinteresada han cedido sus obras de arte, coleccionistas y particulares que nos han prestado valiosas piezas artísticas que conforman esta muestra. Es por lo tanto una ocasión única para acercarse a la riqueza del arte religioso de la época de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Esta exposición que vamos a visitar se encuentra ubicada en el convento de San Juan de la Cruz, primer convento dedicado en todo el mundo a este santo, del más puro estilo barroco carmelitano. La exposición fue inaugurada por el nuncio del Papa el 31 de julio del año 2022, con 80 piezas artísticas. La exposición fue creciendo, llegando hasta 240 piezas. Por eso, el día 28 de marzo de 2023, realizamos una reinauguración de esta muestra artística, que desde entonces cuenta con 240 piezas entre pintura, escultura, documentación de archivo y se extiende a lo largo de 1400 metros cuadrados en toda la planta baja del convento de San Juan de la Cruz. Artis Momentum, el arte en el tiempo de Santa Teresa de Jesús. El momento, el tiempo, el esplendor del arte, con motivo del año jubilar teresiano. Santa Teresa de Jesús, en su variada imaginería, va a ser recurrente a lo largo de esta exposición. Nos encontramos con una pieza fundamental que hemos elegido como motivo principal del año jubilar teresiano para la difusión del mismo: cartelería, estampas, vídeos, promoción. Se trata de un cuadro que procede del Carmelo de Toro, donde vemos a Santa Teresa de Jesús ilustrando a todos aquellos que se acercan a ella. Nosotros hoy nos acercamos por medio del arte religioso del tiempo de Santa Teresa de Jesús al ambiente de su época, ambiente artístico religioso del tiempo de Santa Teresa de Jesús. Dos bustos de los dos grandes místicos españoles, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, nos dan la bienvenida. Son de Antonio de Paz, discípulo de Gregorio Fernández
y del siglo XVII. La temática de la exposición es variada. Nos encontramos con dos magníficas terracotas de Alfonso Lombardi, realizadas en Italia hacia 1530. Representan al Papa Clemente VII, Julio de Medici, y al cardenal Hipólito, también de la familia de los Medici. Son dos terracotas imponentes de una hermosa factura. Podemos contemplar dos representaciones de la transverberación de Santa Teresa de Jesús, gracia mística muy representada en el arte. Esta procede de la Fundación Teresiana de Salamanca, actualmente en Cabrerizos, donde contemplamos el significado quizá más exacto de esta gracia mística, que consiste en que el amor de Jesucristo llega al corazón de la persona, en este caso de Santa Teresa de Jesús, y transforma su vida. Otro óleo sobre lienzo representa también la misma gracia mística, en este caso procedente del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Huesca. Un eceomo de gran belleza, realizado por Pedro de Mena en el siglo XVII, puede ser contemplado también en esta muestra y nos recuerda el momento de la conversión de Santa Teresa de Jesús, en la Cuaresma del año 1554, como ella misma narra, ante un Cristo muy llagado. Se trata en este caso de una obra de arte de una belleza extraordinaria por su calidad artística, dada su autoría. Pedro de Mena, siglo XVII. Como la imagen de Santa Teresa de Jesús ha sido representada a lo largo de todas las épocas, de todos los siglos, podemos contemplar una escultura del famoso imaginero cordobés Francisco Romero Zafra, realizada en el año 2022. Representa a Santa Teresa de Jesús con el libro en la mano, simbolizando su faceta de escritora, con el birrete como doctora. El birrete y la capa de esta imagen proceden de la Fundación Teresiana de Salamanca. La imagen ha sido vestida por las Carmelitas Descalzas de Mancera de Abajo, monasterio que se encuentra también en la provincia de Salamanca y de gran importancia histórica en la Orden del Carmelo Descalzo. Esta imagen procesionó por las calles de Salamanca el día 8 de octubre del año 2023, procesión conmemorativa del año jubilar teresiano en la ciudad de Salamanca, incluyendo tanto a la diócesis de Salamanca como a la de Ciudad Rodrigo, y con la participación de hermandades y cofradías de ambas diócesis. Hacia 1580, Juan de Archieta realiza esta escultura en madera policromada que representa a San Sebastián. Santa Teresa de Jesús, escritora. Cuadro pintoresco porque incluye en el margen inferior izquierdo la representación de un gato, que curiosamente nunca aparece en los escritos teresianos. Sí aparecen otros animales, pero un gato no aparece nunca en sus escritos. Sin embargo, el pintor de este hermoso lienzo se ha tomado esta licencia, haciendo que el cuadro resulte especialmente simpático y gracioso. En torno a 1510, el pintor italiano llamado Pinturicchio realizó este hermoso lienzo que representa a la Virgen María. En una de las secciones de esta exposición contemplamos la importancia que tiene para Santa Teresa de Jesús la espiritualidad franciscana. Los espirituales franciscanos ayudaron de manera extraordinaria a la Madre Teresa en su obra reformadora. Entre ellos destaca, por ejemplo, San Pedro de Alcántara,
del cual contemplamos un óleo sobre lienzo realizado por Antonio Arias y firmado por el mismo pintor. En esta escultura contemplamos a otro franciscano del cual habla también la Madre Teresa en sus escritos. Se trata de San Antonio de Padua, en este caso del famoso escultor Pedro de Mena, que realiza esta obra a mediados del siglo XVII. El mismo santo, Antonio de Padua, está representado por Bartolomé Esteban Murillo en un hermoso lienzo, uno de los más valiosos en cuanto a obra pictórica se refiere en esta muestra artística dedicada a Santa Teresa de Jesús. Contemplamos a San Antonio de Padua con la imagen del niño Jesús en sus brazos. Recordemos que el misterio de la humanidad de Jesucristo es fundamental para Santa Teresa de Jesús en sus escritos y en su espiritualidad. Ella se conmueve hondamente contemplando a Dios hecho hombre en Jesucristo. En la espiritualidad franciscana también se contempla esta verdad de fe que Santa Teresa de Jesús acoge, hace suya y desarrolla en sus escritos de modo magistral. El fundador de la Orden franciscana, San Francisco de Asís, es representado en este óleo sobre lienzo por el Greco. Podemos ver también del mismo santo una escultura con el lobo al lado, recogiendo así el afecto de San Francisco por la obra de la creación, y del famoso pintor Luis Tristán, de mediados del siglo XVII, un hermoso óleo sobre lienzo, representando también a San Francisco de Asís. Es importante, por lo tanto, la influencia que la Orden franciscana ejerce sobre Santa Teresa de Jesús. Dedicado a la espiritualidad franciscana, otra imagen de San Antonio de Padua del siglo XVII, procedente del convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. Del maestro escultor Gabriel Joly encontramos dos magníficas piezas, dos apóstoles, realizados hacia 1530, San Juan Evangelista y San Lucas Evangelista. Es de suponer que formaban parte de un grupo escultórico formado por los 4 evangelistas. Se conservan estas dos obras maestras. Juan de Juni, en torno al año 1510, realiza esta bella escultura de San Juan Bautista, que nos abre paso a otro capítulo dentro de esta exposición, dedicado al bautismo. San Juan Bautista y Santa Teresa de Jesús. Recordemos que ella da gran importancia al agua, y en este espacio de la exposición podemos contemplar la importancia que Santa Teresa da al agua, precisamente referida al sacramento del bautismo. Obras maestras de capital importancia nos ilustran de escuela sevillana la cabeza de Juan el Bautista, del siglo XVII, y en pintura un óleo sobre lienzo de gran calidad artística realizado en el siglo XVII por Valdés Leal. De escuela madrileña del pintor José Antolínez contemplamos un óleo sobre lienzo de San Juan Bautista. En este mismo espacio, dedicado al bautismo y a Santa Teresa de Jesús, otro óleo sobre lienzo que representa el nacimiento de San Juan Bautista, realizado en este caso en el siglo XVIII por el pintor Miguel Cabrera. El bautismo de Jesucristo, realizado por el Bautista, lo vemos representado
en un óleo sobre piedra de pizarra, realizado por el pintor Murillo a mediados del siglo XVII. Es una pieza muy característica por la técnica utilizada por el gran pintor Murillo. Dos imágenes del Niño Jesús siguiendo el modelo de Juan de Mesa y del siglo XVII de escuela sevillana pueden contemplarse también en este espacio. Recordamos las palabras que Santa Teresa de Jesús escuchó en su interior, en un contexto histórico muy particular. Comprende que Jesucristo le dice: yo te daré libro vivo. La afición de Santa Teresa de Jesús por los libros, por la cultura, es sin duda proverbial. Ella establece su fundamento espiritual y cultural en Jesucristo, representado en esta tabla flamenca realizada a principios del siglo XVI por Albert Boutus. Tabla flamenca que procede de la Fundación Teresiana de Toledo. De la misma casa de Toledo procede también un famoso sello o cuño para lacrar las cartas, utilizado por Santa Teresa de Jesús. Es una pieza del siglo XVI, por lo tanto, que a ella le gustaba especialmente porque tiene el anagrama JHS, podemos decir las iniciales de Jesús, hombre, Salvador. Ella, en una de sus cartas, escrita en 1577 y dedicada a su hermano Lorenzo, habla precisamente de esta pieza, de este sello. La documentación más valiosa de la exposición la encontramos en esta vitrina. Se trata de escritos originales, autógrafos de Santa Teresa de Jesús. Podemos contemplar dos cartas suyas, una tercera carta que procede del Carmelo de Badajoz. Las dos anteriores proceden del archivo conventual de Alba de Tormes, del convento de San Juan de la Cruz, y una pieza singular que se conserva en el archivo de las Carmelitas Descalzas de la Fundación Teresiana de Salamanca, actualmente en Cabrerizos. Es la edición primera de las obras de los escritos de la Madre Teresa, realizada en la Universidad de Salamanca en el año 1588 por Fray Luis de León, el mejor intelectual del momento, al que la Orden del Carmelo Descalzo encarga la preparación y la publicación de los escritos de la Madre Teresa. El gran Fray Luis de León incluye en la publicación un hermoso prólogo, escrito por él, dedicado a Santa Teresa de Jesús, con expresiones hermosísimas referidas a dicha santa. Una vitrina de reliquias de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz puede contemplarse también en esta sala de la exposición. San Juan de la Cruz, en cuyo convento estamos, está representado aquí por medio de una escultura de escuela castellana del siglo XVII. Bellísima escultura de la Purísima, realizada en el siglo XVII por el afamado escultor español Pedro de Mena, nos introduce en el capítulo dedicado en esta muestra a la Virgen María. Sería muy amplio hablar de la espiritualidad mariana de Santa Teresa de Jesús, la santa que desde niña se queda huérfana y acude a la Virgen pidiéndole que sea su madre. A lo largo de toda su vida siente especialmente cercana la protección materna de la Santísima Virgen María. Aquí vemos representada de manera magistral en diversas obras a la Virgen María como reina de todos los santos, del pintor italiano Domenico Gargiulo,
Este óleo sobre lienzo, como vemos, de gran belleza, ante todo en la delicadeza con la que trata a la Virgen María y al Niño Jesús. Este óleo sobre lienzo procede del infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza. Es de propiedad particular del siglo XVII. La Virgen con el Niño, óleo sobre tabla, de la Escuela de Morales, del siglo XVII. De Giovanni Battista Salvi, el Sassoferrato, la Virgen orando, de Escuela Italiana, óleo sobre lienzo, del siglo XVII. La presentación de María en el templo, de José Jiménez Donoso, nacido en Consuegra, Toledo, en el año 1628, de escuela madrileña. En Madrid es donde este pintor fallecerá a finales del siglo XVII, en 1690. Óleo sobre tabla. Se trata de una piedad de un pintor anónimo, claramente seguidor de Morales, en el siglo XVII. La Anunciación, de Mariano Salvador Maella, de escuela española, siglo XVIII. La Imposición de la Casulla a San Ildefonso, de escuela española del siglo XVI, óleo sobre tabla. Y de escuela italiana, la Purísima, en la cual destaca el bello colorido, de Giovanni Battista Gauli, del siglo XVII. Muy llamativo por sus grandes dimensiones es la representación del saqueo de Roma que aconteció en vida de Santa Teresa de Jesús en el año 1527, en un contexto histórico determinado. Santa Teresa de Jesús, en el camino de perfección, ante las dificultades de la Iglesia y las persecuciones que sufre, ella indica: quieren poner la Iglesia por el suelo. Santa Teresa de Jesús acoge las situaciones históricas, las dificultades de la Iglesia de su tiempo, las conoce y dejan de ser para ella simples hechos históricos y se convierten en razones de entrega de la propia vida. Es un hecho muy claro en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Ella se pregunta: ¿qué puedo hacer yo ante tanto mal y daño? Y la respuesta que da va a ser la de la santidad. Fundar comunidades en las cuales se viva el Evangelio para ayudar de ese modo a la Iglesia de la manera más eficaz. No nos ha de valer el brazo secular, dirá ella, es decir, no son suficientes, no valen la fuerza de las armas. Lo que es verdaderamente eficaz es la fuerza de la oración y de una vida verdaderamente evangélica. Este óleo sobre lienzo es del pintor sevillano José Villegas y Cordero, realizado en el año 1900. Es de un propietario particular de una familia afincada en Ginebra, en Suiza. Tenemos un catálogo de más de 100 páginas dedicado exclusivamente a esta obra artística. En la vida de Santa Teresa de Jesús, San Jerónimo ejerce una influencia decisiva, sobre todo en su periodo juvenil. Ella había leído las epístolas de San Jerónimo y le ayudaron enormemente a la hora de elegir estado, a la hora de descubrir su vocación. Desde su juventud lee a San Jerónimo y el ejemplo de este santo ayudará a la Madre Teresa a lo largo de toda su vida. Terracota policromada que representa a este santo, de Javier López del Espino, realizada en el año 2021.
es propiedad de este artista cordobés. José de Arce, hacia 1655, realiza también esta terracota policromada. Vemos dos representaciones de las mismas características en terracota policromada, una de mediados del siglo XVII y la otra del siglo XXI. Óleo sobre lienzo de San Jerónimo de Luis Tristán, realizado a principios del siglo XVII. Del famoso pintor Vicente Carducho, nacido en Florencia y fallecido en Madrid, tenemos esta pintura de San Jerónimo, y del famoso escultor italiano Pietro Torrigiano, otra escultura de San Jerónimo, en este caso del siglo XVI. En esta exposición dedicamos un espacio a San José. En el capítulo 6 del Libro de la Vida, Santa Teresa de Jesús habla de este glorioso santo, del cual ella recibió gran ayuda en su recuperación física a causa de su enfermedad juvenil y también en su propia vida espiritual. San José con el Niño, óleo sobre lienzo, que procede del Carmelo de Ledesma y que se conserva en el convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. De la escuela de Gregorio Fernández y del siglo XVII, una escultura en madera policromada de San José. Y del convento de las Carmelitas Descalzas de Badajoz, Santa Teresa de Jesús, representada de manera pintoresca, a modo de pastora, indicándonos: id a José. Escultura de San José del siglo XVII, del convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. En esta sala, que es la sacristía mayor, que conserva una cajonera de madera de nogal realizada por frailes carpinteros, vemos distintas piezas artísticas del siglo XVI, tres apóstoles: San Juan, San Andrés y San Pedro. Un magnífico relieve en madera policromada de escuela española. Del siglo XVI y de escuela burgalesa, La matanza de los inocentes. Es un relieve de una calidad artística extraordinaria, como fácilmente puede apreciarse. Del Monasterio de la Encarnación de las Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte, Transverberación de Santa Teresa de Jesús. De escuela napolitana. Recordemos que el fundador de aquel convento peñarandino, don Gaspar de Bracamonte, fue virrey de Nápoles y dotó la fundación de bellas obras artísticas procedentes de Nápoles. Retrato de Santa Teresa de Jesús de Juan de Roelas, pintor que había nacido en Flandes en 1570 y que morirá en Olivares, en Sevilla, en 1625. Este óleo sobre lienzo, de escuela sevillana y de propiedad particular, tiene gran importancia histórica. Está claro que el pintor ha conocido el famoso cuadro conservado en la Fundación Teresiana de Sevilla y pintado por Fray Juan de la Miseria, en vida de la propia santa. Juan de Roelas mejora por la calidad artística el óleo sobre lienzo de Fray Juan de la Miseria. Este cuadro probablemente fue pintado incluso antes de la canonización de la Madre Teresa, muy probablemente entre 1614 y 1622, o quizá inmediatamente posterior a la canonización, que tuvo lugar en 1622. El pintor muere en 1625. La santa ya es representada con las insignias que representan la santidad, las manos en postura orante, la paloma símbolo del Espíritu Santo, la aureola de santidad que rodea
su cabeza, y el verso del Salmo Cantaré eternamente las misericordias del Señor, Salmo 88, que era especialmente apreciado por la Madre Teresa. En esta sala y junto al retrato de Santa Teresa de Jesús de Juan de Roelas, hemos colocado un hermoso testimonio de Sor Juana de la Cruz, que era abadesa de las Descalzas Reales de Madrid en el año 1569. Era hermana del famoso santo español San Francisco de Borja, duque de Gandía. Santa Teresa de Jesús permaneció durante varios días en aquel monasterio madrileño y cuando marchó, la abadesa dejó consignado en el libro de visitas: «Bendito sea Dios que nos ha dejado ver una santa a quien todas podamos imitar, que come, duerme y habla como nosotras y anda sin ceremonias». Vieron que se trataba de una gran santa que a la vez era muy humana. Comía, dormía, se reía, hablaba y era cercana en su trato. Anda sin ceremonias, es decir, era llana en el trato con los demás, era cercana y apacible. De la Fundación Teresiana de Salamanca procede este retrato del siglo XVII, óleo sobre lienzo, que representa a la santa con las mismas características que hemos visto en el cuadro de Roelas. Basilio Ponce de León, que era sobrino de Fray Luis de León y fraile agustino como su tío, afirma de Santa Teresa de Jesús: «Aquella matrona insigne que descansa en alba, pura de alma y cuerpo». Un crucificado en madera policromada de escuela española del siglo XVII. Del Palacio de la Maza de Alba, en una finca cercana a la Villa Ducal de Alba de Tormes, se encuentra este óleo sobre lienzo que se puede contemplar ahora en esta exposición y que representa a Santa Teresa de Jesús, doctora. Es una obra realizada a mediados del siglo XIX. Recordemos que Santa Teresa de Jesús es representada con atributos de doctora y también con signos exteriores de santidad en los grabados, en las representaciones pictóricas, en las esculturas, desde finales del siglo XVI. Y ya por supuesto en el siglo XVII en las diversas colecciones de grabados, en distintas obras escultóricas y pictóricas, obras artísticas de distintas características, es representada de este modo porque ella es nombrada doctora y reconocida como santa por el pueblo cristiano, podemos decir que en vida de la propia santa, pues ya era llamada la santa estando aún en vida, y también reconocida como mujer que enseña, como doctora, porque los grandes doctores de su época, a los que ella consultaba, todos, sin excepción, terminan consultándole ellos a ella. Por lo tanto, ya en vida era considerada santa y también en este sentido doctora. María Magdalena, otra santa que para Teresa de Jesús es de especial relevancia, se encuentra representada en este óleo sobre lienzo de escuela española y del siglo XVIII. La Inmaculada Concepción, en un óleo sobre tabla de Antonio Palomino, realizada esta obra a finales del siglo XVII. En el camino de perfección, Santa Teresa de Jesús, refiriéndose a Jesucristo, nos dice: «No os pido más de que le miréis». Hermosa escultura de escuela granadina del siglo XVII. Nos encontramos en el claustro del convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes, del más puro estilo barroco carmelitano. En torno al claustro gira toda la arquitectura del convento,
que tiene pocas ventanas hacia afuera, porque la arquitectura representa la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Espiritualidad que nos encamina a buscar la belleza en lo interior. En el más profundo centro, dirá San Juan de la Cruz, en la morada séptima, dirá Santa Teresa, es decir, en lo más íntimo de la persona, donde Dios habita. Ahí está la luz, el agua y la vida. Por eso, en el patio del claustro, la luz ilumina todas las estancias y desde ahí el agua. Por eso el pozo está en medio del patio. El agua es la vida que necesitamos y que Dios nos regala. Agua y luz que ilumina la vida de la persona, agua y luz que dan claridad, frescor y limpieza a todo el edificio. Santa Teresa de Jesús, magnífica escultura de grandes dimensiones del siglo XVII que procede del convento de Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte. Y aquí en el claustro vamos a contemplar una colección variada de pintura y escultura de gran calidad artística. Del siglo XVII, Fernando III el Santo. Del pintor de escuela granadina, Felipe Gómez Valencia. Santa María Magdalena, óleo sobre lienzo, de Elisabetta Rasirani, de principios del siglo XVII. Y del siglo XVIII, un relieve en el que está representada la princesa Polixena Manrique de Lara, obsequiando la imagen del niño Jesús a los padres carmelitas descalzos de Praga. Esta pieza pertenece al convento de San Juan de la Cruz. Óleo sobre lienzo de escuela mexicana, del siglo XVII. Las edades del hombre es el título de la obra. Hace referencia a la edad de la persona, haciendo alusión a los animales, simbolizando que con cada edad nos parecemos a un animal. Un cuadro muy pintoresco que resulta incluso gracioso y simpático por su temática y por sus comparaciones. San Miguel Arcángel, de la Escuela de la Roldana de Sevilla, del siglo XVII. Óleo sobre cobre del siglo XVII. El Calvario, Jesucristo crucificado, con gran profusión de detalles. De Francisco de Herrera, la Santa Parentela, del siglo XVII, de un coleccionista particular de Madrid. San Antonio Abad, de Francesco Francescano, del siglo XVII. Pasión de Jesucristo y la Verónica, de Ignacio de Ries, óleo sobre lienzo de escuela española, del siglo XVII. San Elías Profeta, siglo XVII, madera policromada, del convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. Del gran pintor italiano Luca Giordano, El sueño de Noé, de colección particular, del siglo XVII. Anónimo del siglo XVII y donado para el Museo Carmus. Santa Teresa de Jesús, la visión de San Antonio de Padua, del siglo XVII, de la Escuela de Murillo. Nos encontramos en el refectorio conventual, que conserva mesas del siglo XVII en madera de nogal y una importante colección de piezas artísticas. Santa Teresa de Jesús en el refectorio, por medio de este óleo sobre lienzo que procede de las Carmelitas Descalzas de Badajoz, nos acercamos al ambiente del refectorio de Santa Teresa de Jesús. Ella da importancia al doble alimento, el pan material en la mesa y Jesucristo como alimento espiritual. Una de las monjas está leyendo desde el púlpito. En este refectorio también podemos contemplar un púlpito,
mientras las otras monjas comen en silencio y 2 de ellas sirven la mesa. Del primer tercio del siglo XVII y de Francisco Collantes, óleo sobre lienzo de la Visión de San Francisco de Asís. Es una obra maestra de este pintor. Discípulo de Rubens es Giovanni Battista Beinaschi, que representa en este magnífico óleo sobre lienzo del siglo XVII el nacimiento de la Virgen María, Purísima de Ignacio de Ries, de escuela española del siglo XVII. A mediados del siglo XVI, Diego de Siloé realiza este sitial de coro en madera de nogal, en cuyo respaldo contemplamos un valioso relieve de San Juan Evangelista. De escuela española y de Pablo Legot, del siglo XVII, 2 apóstoles, Santiago y San Bartolomé. Recordemos que el día de San Bartolomé, 24 de agosto de 1562, inició Santa Teresa la reforma del Carmelo Descalzo fundando el convento de San José de Ávila. Recordemos también que ella, junto con el apóstol Santiago, fue nombrada patrona de España. Del maestro de Besançon en el siglo XVII, el regreso de la huida a Egipto. En el siglo XVII, el pintor español Diego Polo realiza esta obra dedicada a Pentecostés, en la cual la arquitectura hace que contemplemos la profundidad del edificio en el que se desarrolla la escena de la venida del Espíritu Santo. Hacia 1520, en el taller popular del maestro de Terradillos, se realiza este crucificado, imaginería popular salmantina del siglo XVI. Giuseppe San Martino, ya en el siglo XVIII, realiza esta hermosa terracota de San José con el Niño. Del pintor mexicano Cristóbal de Villalpando, el Arcángel San Miguel. De escuela napolitana, el apóstol San Pablo, siglo XVII. La pieza más antigua de la muestra es este Calvario, del siglo XV, de escuela aragonesa. En 1601, un artista anónimo realiza esta arca litúrgica de escuela española, San Francisco de la Escuela del Greco del siglo XVII. Óleo sobre tabla del siglo XVI, la presentación de Jesús en el templo del pintor Juan de Borgoña el Joven. De escuela colonial y del siglo XVIII, la adoración de los magos. San Jerónimo, de Pedro de Orrente, pintura realizada hacia 1630. Relieve de María Magdalena, escuela española del siglo XVII. Del taller de Murillo en el siglo XVII, un Ecce Homo. Transverberación de Santa Teresa del siglo XVIII. Procede de las Carmelitas Descalzas de Duruelo. De José de Alcíbar, un óleo sobre lienzo del siglo XVIII que representa a la Virgen del Carmen entregando el escapulario a San Simón Stock. Óleo sobre cobre que representa la transverberación de Santa Teresa de Jesús del siglo XVIII. Procede de las Carmelitas Descalzas de Mancera de Abajo en Salamanca. Del afamado pintor Francisco Ricci, óleo sobre lienzo del siglo XVII, un Ecce Homo. Óleo sobre cobre, de Francisco Allina, del siglo XVIII, la Virgen del Carmen, San José y Santa Teresa. El marco representa el escudo de la Orden del Carmelo Descalzo. De escuela napolitana y del pintor Francesco de Mura, Santa Teresa inspirada por el Espíritu Santo.
Nos encontramos aquí con dos terracotas realizadas por el escultor ubetense Paco Tito. San Juan de la Cruz del año 2019 y Santa Teresa de Jesús entre los pucheros del año 2022. De escuela italiana y del siglo XVII, la Visitación de la Virgen María a Santa Isabel, óleo sobre lienzo. De escuela española y del siglo XVIII, la Virgen del Carmen con el Niño Jesús. Calvario de escuela flamenca del siglo XVII, óleo sobre tabla. El gran escultor español Alonso de Berruguete, en el año 1530, realiza esta pieza, esta escultura en madera policromada de un santo mártir. De escuela española y de Juan de Bascardo, Santa Elena, siglo XVII, madera policromada. Purísima, de escuela española del siglo XVIII. Vargueño, de nogal con herrajes, del siglo XVII. Del siglo XX y del pintor José Sola, Santa Teresa de Jesús, cuadro que procede del monasterio desierto de San José de las Batuecas. Abrazo de San Joaquín y Santa Ana en la Puerta Dorada, de escuela española del siglo XVI, óleo sobre lienzo. Nos encontramos con un retrato de la Beata Ana de San Bartolomé del siglo XVII. Pertenece al convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. Recordemos que Ana de San Bartolomé es una de las grandes colaboradoras de Santa Teresa de Jesús, que había entrado en el convento sin saber escribir, y la santa le enseñó, y después fue su enfermera y su secretaria. Acompañó a la santa, ante todo en los últimos años, y en sus brazos murió en Alba de Tormes. Recordemos que Ana de San Bartolomé extendió la espiritualidad del Carmelo realizando diversas fundaciones en Francia y en Bélgica, y morirá en Amberes en 1626. Por lo tanto, conoció la beatificación de 1614 y la canonización de 1622 de la Madre Teresa. La Virgen de la Fuente es una copia en esmalte sobre cobre de Van Eyck. En 1525, el gran maestro Alonso de Berruguete realiza la escultura de este niño. A principios del siglo XVIII, José Montes de Oca, en Sevilla, realiza esta terracota policromada, que representa a Santa Ana enseñando a la Virgen María. Del Carmelo descalzo de Ledesma proviene esta imagen vestidera de Santa Teresa de Jesús, con sus atributos doctorales y simbolizada como escritora. Óleo sobre lienzo, San Pablo, de escuela italiana del siglo XVII. Y del mismo siglo y de escuela española, San Francisco de Borja. En esta vitrina podemos contemplar distinta documentación de archivo. Un grabado que representa a don Antonio Álvarez de Toledo, quinto duque de Alba, en 1622, es el duque que acude a Roma a la canonización de la Madre Teresa. Bartolomé de Medina, representado en un grabado, dominico del convento de San Esteban, colaborador de la Madre Teresa. La casa de los Ovalle en Salamanca fue el lugar en el que la Madre Teresa realizó la fundación. Podemos ver un grabado de la fachada y del patio interior. Acta de fundación del monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, de Alba de Tormes.
fundación realizada en el año 1571. En el convento de San Esteban de Salamanca se conserva el libro de profesiones del año 1547, donde está la fórmula de profesión del padre Domingo Báñez, dominico, al que Santa Teresa de Jesús consultaba y del que recibió gran ayuda. San Pablo, de escuela española del siglo XVI. Del prestigioso pintor italiano Francesco Bassano del siglo XVI, un óleo sobre lienzo que representa el descendimiento de Jesucristo curado por los ángeles. Nos encontramos en la zona de la portería y el zaguán de entrada del convento de San Juan de la Cruz. Contemplamos un busto realizado en bronce que representa a San Juan de la Cruz. Se trata de la fisonomía original del santo, pues está realizado a partir de los últimos estudios que se hicieron en el año 1991, cuando se abrió por última vez el sepulcro del santo que se encuentra en el convento de Carmelitas Descalzos de Segovia. En el zaguán de entrada podemos contemplar 4 relieves que representan distintas escenas de la vida de Santa Teresa de Jesús, realizados a finales del siglo XIX. Dentro de esta exposición dedicada a Santa Teresa de Jesús, podemos contemplar la maqueta de la Basílica de Santa Teresa de Jesús, cuya construcción en Alba de Tormes, por distintas razones, quedó inconclusa. Hemos salido de la estructura del convento de San Juan de la Cruz. Hemos visitado durante 1400 metros las salas en las que se encuentra la exposición Artis Momentum, exposición dedicada a Santa Teresa de Jesús con motivo del año jubilar teresiano. La exposición tiene un claro carácter catequético y evangelizador para acercarnos a la figura de Santa Teresa de Jesús, también a la de San Juan de la Cruz, los dos grandes reformadores que fundan la Orden del Carmelo Descalzo. Por medio de este jardín conventual pasamos a otro espacio donde estaba situada la casa de los Ovalle. Aquí en Alba de Tormes vivía Juana, la hermana pequeña de Santa Teresa de Jesús, con la que ella siempre estuvo muy unida. Cuando la santa muere en Alba de Tormes en 1582, aquí vivía su hermana Juana. Las dos hermanas se vieron en esos últimos días de la vida de la santa. Andando el siglo XVII, la Orden del Carmelo Descalzo funda en Alba de Tormes, bajo patronato de los duques de Alba, el convento de San Juan de la Cruz. Y los frailes adquieren la casa de los Ovalle, situada al lado del convento. Permanece unida al edificio conventual por medio de este jardín. Para los santos místicos, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, los espacios abiertos para contemplar la belleza de Dios en la creación son de principal importancia. Podríamos recordar aquí las bellas estrofas del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Podemos recordar también las expresiones de Santa Teresa de Jesús, en las cuales nos indica que le gustaba ver agua, campo, flores. Ella misma nos dice que nuestra alma es un jardín que tiene que ser cultivado. De hecho, la palabra Carmelo significa jardín, pero no un jardín cualquiera. Se trata de un vergel, un paraíso
donde Dios se recrea, en el cual crecen flores y frutos. Las flores tienen distintos aromas y distintos colores, los frutos distintos sabores. Por la variedad inmensa de las flores y los frutos, encontramos en ellos una comparación hermosa para hablar de la abundancia de las virtudes cristianas, que son variadas, hermosas por el aroma, el buen olor de Cristo y también por el diverso colorido con el que adornan a las personas que las practican. Nos encontramos en el espacio que ocupaba en el siglo XVI la casa de los Ovalle. En la portada de la misma, recientemente hemos colocado una piedra y con la típica grafía de Salamanca recordamos que en esta casa vivió Juana, la hermana de Santa Teresa de Jesús, su cuñado Juan de Ovalle y distintos sobrinos, hijos de este matrimonio. En estas salas vemos distintas piezas artísticas: Santa Teresa de Jesús del siglo XVIII, una campanilla del siglo XVI, del tiempo de Santa Teresa de Jesús, y un grupo escultórico que representa a los dos santos místicos del siglo XVII. Crucifijo de marfil y carey del siglo XVI, las obras de San Juan de la Cruz de mediados del siglo XVIII, del famoso Antonio Pietro Francesco Succi, que recoge hermosos grabados de la vida de San Juan de la Cruz. En una de las salas de esta exposición contemplábamos la edición primera de las obras de Santa Teresa de Jesús de 1588, realizada por Fray Luis de León, y en esta vitrina contemplamos la edición primera de las obras de San Juan de la Cruz, realizada en 1618 en Alcalá de Henares. Ediciones facsímiles de las obras de Santa Teresa de Jesús y las letras apostólicas del Papa Pablo VI, por medio de las cuales el 27 de septiembre de 1970 nombra a Santa Teresa de Jesús doctora de la Iglesia. Contemplamos en esta vitrina una carta de San Juan de la Cruz. A su derecha, la fórmula de profesión de la Madre María de San José, otra de las grandes colaboradoras de Santa Teresa de Jesús. Y a la izquierda de la carta de San Juan de la Cruz, una licencia para realizar la fundación de Toledo en el año 1569. Celda de San Juan de la Cruz. Recreamos en este espacio el ambiente de la celda del santo. Contemplamos aquí una hermosa escultura realista de San Juan de la Cruz, realizada por Alejandro López, escultor malagueño afincado en Sevilla. Esta obra fue hecha en el año 2022, en madera de cedro, de cuerpo entero, policromada, vestido con el hábito de carmelita descalzo, en actitud de escritor místico. De la biblioteca de los duques de Alba procede el Códice de las obras de San Juan de la Cruz, documento de archivo de este convento albense. Crucificado de marfil filipino del siglo XVII. Virgen del Carmen del siglo XVII de la escuela de Gregorio Fernández. Hermosa urna sepulcral, urna funeraria que contuvo las reliquias de San Juan de la Cruz, siglo XVI, madera policromada. Recoge una pintura de San Juan de la Cruz. Dicen los estudiosos que se trata de una de las primeras representaciones de este santo. Orfebrería religiosa, cáliz
y custodia. Se trata de dos objetos regalados a este convento por el padre Alonso de la Madre de Dios, que fue general de la Orden del Carmelo Descalzo, que fundó este convento de Alba de Tormes y se encuentra enterrado en la iglesia del mismo. San José de la Escuela de Gregorio Fernández, siglo XVII. San Andrés Apóstol, siglo XVII. Imagen del Niño Jesús de Escuela Napolitana y del siglo XVIII. Hermosa escultura de madera policromada de la Escuela de Gregorio Fernández, recientemente restaurada en el taller de restauración de obras artísticas de la Junta de Castilla y León en Simancas, en Valladolid. De la Escuela de Gregorio Fernández, dos extraordinarias esculturas en madera policromada que representan a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Son del siglo XVII. De Escuela Napolitana, la glorificación de Santa Teresa de Jesús, del siglo XVII. En este espacio, que en el siglo XVI ocupó la casa de los Ovalle, podemos contemplar una carta que en 1577 Santa Teresa de Jesús escribió a su hermana Juana de Ahumada y a su cuñado Juan de Ovalle en Alba de Tormes.